En este caso vamos a hablar de Ucrania, de la invasión a Ucrania, de la agresión rusa, de las tensas relaciones que existen con la Unión Europea, del contexto internacional, pero básicamente tres ejes: lo nuclear, lo geopolítico y el gas como arma de extorsión en una especie de guerra fósil. Lo primero que yo quisiera plantear es que todos vemos muy lejos el conflicto de Ucrania con Rusia, como que nada tuviera que ver con nosotros, y lo cierto es que tiene un impacto negativo en todo el planeta, en un mundo en que cada vez estamos más interconectados. En el caso de Colombia lo estamos viendo muy cerca con todo el fenómeno inflacionario, la presión que hay sobre los alimentos, por ejemplo. Nosotros importábamos de Ucrania. Ucrania era el principal productor de insumos agrícolas, específicamente fertilizantes, y eso está presionando muy fuertemente la presión en el precio de los alimentos. Entonces, tiene que ver con nosotros y en la medida en que se recrudezca, pues además genera mayor volatilidad en todos los mercados. Sin duda hay nerviosismo y eso vemos también cómo está influyendo en la volatilidad del dólar en todo el planeta y con impactos negativos también para nuestra economía. Sin duda, el tema, por ejemplo, del gas y del petróleo, sobre todo en el precio de los combustibles, tiene un impacto para todo el mundo, para todos los consumidores y, por supuesto, en Colombia es una de las principales factores. Refirámonos ahora a la tensión nuclear. Siempre habrá tensión nuclear desde que el mundo tenga armamento nuclear. Después de que acabó la Guerra Fría, hubo un compromiso para ir desarmando todo este armamento que no se cumplió. Entonces todavía Rusia y Estados Unidos principalmente tienen armamento nuclear que ponen bajo amenaza siempre a las naciones. Sin embargo, yo creo que yo apelaría a que los líderes mundiales son cada vez más conscientes del impacto que eso tiene después de hace 60 años explotó las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces yo diría que apretar el famoso botón y generar un conflicto nuclear poco debe estar pasando por la mente de los líderes mundiales a un Putin. O sea, yo pienso que algunos dicen que Putin podría usar armas tácticas específicamente en Ucrania, nucleares, pero aún ahí él saldría perjudicado porque él ya ha anexado territorios y allá hay muchas tropas y también tendría lesión para él. Entonces yo creo que nadie quiere morir o generar un apocalipsis nuclear, ni siquiera Putin. Además, las simulaciones que se han hecho en caso de un conflicto nuclear, o sea, yo creo que Putin sabe la capacidad de reacción que tienen la contraparte, que lo podrían atacar también muy rápidamente, y todas esas sensibilizaciones son espantosas. O sea, yo encontré cifras que arrojan que en un ataque nuclear, una guerra nuclear podría generar en 4 horas 34 millones de muertos y 55 millones de heridos, ¿sí? Entonces yo la verdad creo hay una amenaza porque tenemos las armas, pero hay sensatez en el universo por el impacto que esto puede tener. Entonces yo confío en que prime la razón y no usemos ese uso tan letal para toda la humanidad. El tema del gas es el otro que nos plantean ustedes. Yo ya me había referido al uso de los o al costo de los combustibles, pero hablemos específicamente del gas. Europa depende totalmente del gas ruso
tiene abastecimiento suficiente para sortear el invierno a un costo muy alto, o sea, y tiene presiones inflacionarias en Europa. Esta semana hubo una noticia dramática y es que en supermercados alemanes ya se está vendiendo madera. Para sortear, como en el siglo, no sé, XVIII, el tema de las temperaturas con las chimeneas. Y vemos como Europa reversó un poco su transformación energética y aumentó el consumo de carbón. Entonces, sin duda, la dependencia del gas de Rusia está generando una presión con Europa que además también creo que tiene todo que ver con su posición frente a la guerra, ¿ya? Y algunos dicen que de todas maneras esa inyección económica de Europa a través del gas a Rusia de todas maneras está financiando la guerra, y algunos han pedido que que las sanciones económicas sean más fuertes, pero lo cierto es que Europa no puede paralizar su tema energético. Aterrizándolo a nuestra realidad, yo pienso que ser dependiente energéticamente de un país, de otro país vecino, es muy peligroso. Y eso lo hemos conversado recientemente ante la posibilidad de Colombia de dejar de ser autosuficiente en el gas y empezárselo a negociar o a comprar a Venezuela. O sea, yo pienso que los países deben ser autosostenibles, autosuficientes energéticamente. Y además, sin duda, debemos tener una balanza y una variedad de oferta de alternativas de energías de otro tipo, para que en cualquier momento de crisis pues nosotros podamos hacer una mezcla y un mix que nos permita generar nuestros propios recursos energéticos. Nosotros ya vivimos una crisis energética en los 90 y vimos el impacto que una crisis energética tiene sobre toda la economía, ¿sí? Porque encarece todo. Hay uno de los indicadores más potentes en el tema económico, y es el consumo de energía de las empresas y de las industrias. Cuando la energía se encarece, vemos la presión inflacionaria que tiene geopolítica, sin duda el tema más complejo, ¿no? Y hemos visto las tensiones Rusia, OTAN, posición de Estados Unidos, la posición europea, ¿sí? O sea, cómo si bien ha habido manifestaciones y apoyos a Ucrania, los países se han, yo diría que de alguna manera, distanciado y le han puesto cabeza fría a un conflicto que ven todavía de carácter muy, muy local para intervenir tan fuertemente. ¿Por qué? Porque hoy en día, como lo decía en una de las intervenciones anteriores, estamos demasiado interconectados, ¿cierto? Y tenemos muchas dependencias en muchos sentidos, y los impactos de una guerra global pues se miden con mucha más cautela que posiblemente en épocas anteriores, cuando la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que tal vez se podía permear el impacto, ¿ya? En el caso de Colombia, yo creo que hay una posición compleja, porque con el nuevo gobierno tenemos una alta afinidad con Venezuela, por lo tanto una alta afinidad con Rusia, con China, ¿ya? Pero también tenemos una larga historia de amistad y una altísima interdependencia en muchos sentidos con Estados Unidos. Entonces eso hace que Colombia tenga una posición compleja en este momento. Yo pienso que de todas maneras el hecho de que el gobierno Petro haya firmado en la ONU la declaración conjunta que se hizo pidiéndole a Rusia que respete los derechos humanos en el marco del conflicto, marca una posición de independencia frente a lo que está pasando en Ucrania. Pero sin duda estamos en uno de los momentos más complejos en la historia de la humanidad, en la historia reciente de la humanidad, en un momento en que la humanidad es muy distinta,
porque la globalización nos ha unificado demasiado y nos ha hecho demasiado interdependientes los unos a los otros, y vemos como un fenómeno que ocurra o que empiece, por ejemplo, tan lejos como el COVID, como en la China. En otra época eso habría quedado allá. En la época moderna nos llevó a la pandemia. Se ha producido la salida de las tropas rusas de la provincia de Jersón en Ucrania, un movimiento que denota que existen negociaciones secretas, en este caso probablemente no solo entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos. Vale la pena analizar que tras haberse producido el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden hace algunos días, se nota un nuevo ambiente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual nos lleva a pensar que se está tratando de dar una salida a Putin, una salida que se muestra como alternativa negociada a un posible conflicto nuclear. Putin, yo creo que subestimó su capacidad militar y la capacidad de respuesta de los aliados a través del ejército ucraniano, y eso le ha costado muchísimas bajas y daños incluso importantes a su arsenal. Sin hablar la cantidad de costo en términos políticos y de imagen pública que está teniendo el interior de Rusia, donde se han producido manifestaciones en contra de esta guerra en casi todas las ciudades rusas, y donde claramente hay un rechazo a la misma y sobre todo al tema del reclutamiento. Es importante que uno pueda analizar que no solamente se trata de una guerra por la energía, por el gas, sino que realmente se juegan intereses geopolíticos mundiales. Es decir, si anteriormente veíamos, por ejemplo, cómo Occidente y China se enfrentaban a través de guerras donde no eran ellos directamente los protagonistas, pero que generalmente ocurrían en el sudeste asiático o en Sudamérica o en África, hoy están ocurriendo en el corazón de Europa. Es decir, de alguna forma los intereses chinos terminan uniéndose a los intereses rusos para debilitar la economía de Occidente a través de la guerra con Ucrania. Esto en medio de una incertidumbre por los costos de la energía aquí en Europa, y por los costos y la subida de los alimentos a nivel mundial. Ya dice, por ejemplo, Inglaterra que entrará en una recesión, lo cual sin duda tendrá efectos económicos en todos los países de Occidente y probablemente también en los del resto del mundo. Nosotros estamos ahora abocados a definir si Putin va a tener una salida negociada distinta al poder y el uso de las armas, si se dará un retorno o entregará territorios adicionales, como lo pide Ucrania, que pide que le devuelvan Crimea, o si por el contrario se dará un armisticio con los límites que actualmente tiene el conflicto. Todo está por verse, pero sin duda está en juego la economía mundial y está en juego la geopolítica mundial, donde sin duda alguna Xi Jinping se está jugando una carta muy importante a través de su apoyo y también la posibilidad de llevar a negociar a Rusia. Quizá hoy las noticias sobre el tema de la guerra a Ucrania no son el tema central como lo venían siendo meses atrás. En este momento es cuando más tensión se está sufriendo y más cosas en juego hay. Ahorita las cosas más importantes que se deben tener en cuenta son informes que arrojan los derechos humanos y las Naciones Unidas, en las que dicen que la violencia en Ucrania cada día se incrementa y bueno, que los abusos perpetuados por Rusia son casi a diario. La situación en este momento es mucho más preocupante en la región sureña.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que a principios de noviembre cientos de pueblos e incluso la ciudad principal fueron liberados de la ocupación rusa, lo cual fue casi todo un éxito, fue un detalle muy importante en este momento de lo que es la guerra. Pero bueno, entremos realmente en materia y hablemos un poquito de lo que es el juego de intereses, que cada vez es más evidente a comparación de hace un par de meses. Les voy a dar unos detalles un poco generalizados, sin embargo que son muy importantes para nuestra conclusión final. Les voy a hablar de lo que es el gas, de su importancia en toda Europa y en lo que influye en esta guerra. En primer lugar, vamos a tener que decir que el 15% del gas que llega a Europa es usado para electricidad. El 20% del que llega tiene un uso para cosas industriales y demás. Lo más clave para tener en cuenta acá es la cifra del 40% del gas que llega a Europa, que es usada para la calefacción en los hogares, en donde muchísimos habitantes hacen uso de esta calefacción. Tenemos una cifra de aproximadamente 448 millones de familias que usan este tipo de servicio. Entonces, bueno, en toda Europa ya sabemos lo influyente e impactante que es el gas. Bueno, pero les tengo que hablar de algo mucho más interesante, que es la influencia del gas en Ucrania. Bueno, y que se conecta realmente con todo lo que les dije anteriormente. La cifra que tengo aquí es una cifra que tienen que tener muy en cuenta. Y es que Ucrania produce el 70% de las exportaciones mundiales de este gas. Y hay que tener en cuenta que de esa cifra, el 90% se usa en semiconductores de Estados Unidos. Bueno, y como dato extra, pero no menos importante, les tengo que hablar de algo que se llama el neón. El neón hace parte de la familia de los gases nobles. ¿Y por qué es importante? Ya que es potencializador y es esencial para la fabricación de microchips. Entonces ya entendemos por qué todo se conecta con casi todo y tiene como una línea estructurada de por qué cada detalle es súper importante tener en cuenta. Porque ahora nos podemos dar cuenta del foco realmente que tiene Rusia y por eso ahora nos damos cuenta de que en casi las últimas noticias hablan de que los ataques rusos son contra instalaciones eléctricas en Ucrania. Nosotros que ya sabemos todos los detalles anteriores, ya sabemos el porqué. Bueno, y el asedio contra la población civil y las instalaciones energéticas se vuelve cada vez mucho más tensionante. Y bueno, esto en guerra creo que siempre va a ser tensionante y siempre van a haber muchísimos afectados. Pero ahora teniendo en cuenta la temporada climática que se viene, las fuentes de electricidad cobrarán mucha más importancia y serán de mucha más relevancia debido al invierno que se aproxima. La teoría de Hegel, filósofo de quien se alimentó, se nutrió en una etapa de juventud Carlos Marx. O sea, Carlos Marx fue de la escuela hegeliana. De la izquierda hegeliana. Y Hegel analiza pues las guerras del siglo XVIII, las aplica en el siglo XIX y las explica en el siglo XIX, que es el sumum de su pensamiento filosófico. Yo veo con mucho interés la aplicación de la teoría del reconocimiento que pudiese ser examinada por las autoridades de la Unión Europea, los altos mandos de la OTAN, el mismo Putin. A ver si nos coloca Edinson imágenes del señor Putin y el señor Zelensky como protagonistas. O sea, que ellos mismos examinen que no es conveniente, ¿sí?, llegar a los extremos. El señor Zelensky, como presidente de Ucrania, lógicamente que es el territorio agredido, acaba de presentar un plan de 10 puntos y ha buscado la intermediación diplomática desde el principio, desde marzo, porque la agresión
se dio desde el 28 de febrero de este año 2022. Y él ha buscado la actuación de la ONU. Bueno, la ONU, con el secretario general Antonio Guterres, se ha presentado, inclusive fue a Kiev. La actuación de Turquía, que es un país viejo imperio otomano, escuchado por Putin, y el señor Erdogan también ha intervenido, aunque ha hecho unas exigencias respecto a Suecia, que tiene inclinación por ingresar a la OTAN y están en ese protocolo. Xi Jinping, que acaba de ser coronado, entre comillas, ¿sí?, reelegido para un tercer periodo en China, que es además el hombre que sí puede escuchar a Putin, también ha intervenido, pero con mucha moderación, casi que de perfil, como dicen los españoles, o sea, haciéndose a un lado, como queriendo decir que sí o que no, pero ha intervenido diplomáticamente para que cese la agresión. Macron, que tuvo un periodo como presidente francés también de la presidencia en la Unión Europea. Muchos presidentes de la Unión Europea, hasta inclusive nuestro expresidente Santos viajó con su amigo Sergio Jaramillo y con Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU. Es decir, toda la agencia diplomática se ha desplegado, porque las guerras se resuelven también diplomáticamente. Es la intermediación. Las guerras se resuelven de tres maneras. Una de las partes venciendo o derrotando al otro. Segundo, la intervención de las agencias internacionales, de los países neutrales o de los intervinientes para evitar un derramamiento de sangre mayor. Y tercero, con un proceso de paz. Aquí no cabe un proceso de paz. La pretensión de Rusia es devorarse a Ucrania para engrosar nuevamente el territorio que pertenecía en las ex-URSS, como lo mostramos con el mapa. Entonces no va a haber un proceso de paz, pero sí puede haber una intermediación. Pero el señor Lavrov, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y el señor Putin dilatan, evaden, eluden la forma de finiquitar o terminar bien estas conversaciones con cada uno de los intervinientes diplomáticos. Y antes, por el contrario, lo que hay es una amenaza nuclear. Entonces, frente a la exposición de Harold Ortiz, a mí me surge esta reflexión. La teoría de Hegel sobre el reconocimiento es válida y puede aplicarse hoy en el siglo XXI, porque según esa teoría, las partes que se encuentran, que luchan, que se confrontan, que entran en pugilato, que divergen, busca uno vencer al otro para ser reconocido. Pero frente a la amenaza nuclear, cualquier disparo del botón nuclear, si se escala la guerra a esos niveles, hay un exterminio de la población y casi que de la humanidad, pero se escalará a niveles inenarrables, como diría Einstein, cuando dijo yo, la tercera guerra mundial me la imagino, pero la cuarta debe ser que todo el mundo queda en taparrabos. Es decir, que se destruye todo y volvemos a la comunidad primitiva. No puede ser que los organismos multilaterales no intervengan efectivamente y que solamente se esté avanzando como se ha hecho, que es interesante, con sanciones económicas y con ayudas militares, pero no con intervención. No han querido intervenir porque desataría una guerra mundial. La Unión Europea se abstiene de intervenir porque Ucrania no es de la OTAN y porque se desataría una guerra mundial. Pero es que una guerra mundial sería sucedánea. El problema es una guerra nuclear, porque guerras mundiales hemos tenido, y gravísimas, en el siglo XX. E inclusive algunas que han sido calificadas de guerras mundiales no alcanzan a configurarse. El Papa mismo ha hablado de que el Daesh o el Califato Islámico desató una guerra mundial desde
lo que ha sido la intervención en Siria, en Irak y con un terrorismo internacional que reemplazó al de Al-Qaeda. Y otros dicen que no, que fue Al-Qaeda con la voladura de las Torres Gemelas que desató una guerra mundial irregular. Irregular, en el sentido de que varios terroristas coaligados de varios países, se enfrentaron a los coaligados europeos, ¿sí?, que inclusive desataron la invasión a Irak en el año 2003, y que entonces el aparecimiento de Al-Qaeda con la ayuda de los talibanes, el Mullah Omar y todo lo que sucedió después de 2001 con el liderazgo de nada menos que Bin Laden, eso es una tercera guerra mundial para algunos, es paseada, saltuaria, pero que tuvo como objetivo a todos los norteamericanos turistas y países aliados en los ataques que fueron como gravísimos en Inglaterra en el 2005, en Trafalgar Square, o en Atocha, Madrid, en el 2003, antes de las elecciones donde triunfó el señor Rodríguez Zapatero. Entonces, si aplicamos la teoría del reconocimiento que plantea el doctor Harold Ortiz, que es la de Hegel, extrapolándola al siglo XXI, y recordamos que todas las guerras civiles terminan en un pacto para transformar el Estado, o modernizarlo, o cambiarlo, o hacer una reforma constitucional, como lo explicó para el siglo XIX Hernando Valencia Villa en su libro Cartas de Batalla. O cualquiera de las guerras individualmente consideradas del siglo XIX en Colombia, guerras civiles, lo que se hizo fue que se lograra reconocer a otra parte. Y fueron guerras entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, entre librecambistas y entre proteccionistas, entre amigos del clero, terratenientes conservadores contra liberales de avanzada a mitad del siglo XIX, como Hilario López y Murillo Toro después en el año 60 y pico, cuando traen ideas francesas renovadas. Pero los pactos fueron para hacerse reconocer. Con una guerra nuclear no hay reconocimiento porque se exterminaría toda la humanidad. La semana pasada también se reunió el Grupo 20, el G20, en la ciudad de Bali, en Indonesia, y el tema de Ucrania fue una discusión central. En ese grupo quedó un acuerdo de que Rusia debería de renunciar a esas pretensiones militaristas en Ucrania. O sea, existe pues una fuerte tendencia de reconfigurar o de hacer posible un ordenamiento jurídico para que cesen las hostilidades militares allá en Ucrania. Internamente también la guerra trae unos beneficios internamente para cada uno de los países en esta contienda militar. Internamente porque se garantiza la solidaridad al interior del país. Se superan los conflictos internos y esas oposiciones internas frente al gobernante. Y también hace que los ciudadanos sacrifiquen sus intereses particulares, ¿sí?, para estar presentes al llamado que hace el Estado para sus fines supremos, como es la defensa de su soberanía y de sus territorios. ¿Ok? La guerra también estimula la población de tierras inhóspitas. Los habitantes de estos países en contienda de guerra tienden a irse de sus países, de sus naciones, presionados por esa situación de guerra, de inseguridad y de incertidumbre. Se forman lo que conocemos las migraciones forzosas. Los ciudadanos abandonan su país y se van en la búsqueda y la conquista de nuevas regiones inhóspitas, estériles para la vida humana, que les garantice de alguna manera esa seguridad que la guerra no se las promete. O habitan nuevos países,
nuevas naciones, se convierten pues algo así como en ciudadanos flotantes, algo así como en unos gitanos. Y eso es lo que Kant llama en su obra, en una de sus obras, él llama la astucia de la naturaleza. La naturaleza hace que esas regiones alejadas e inhóspitas sean pobladas por seres humanos, huyendo de la guerra. La guerra también es un factor que contribuye a la cultura y a la civilización. En la guerra intervienen avances tecnológicos, científicos, se inventan nuevos dispositivos para la guerra, aviones supersónicos, radares, etcétera, etcétera. Se incentiva la industria militar. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. También la guerra genera creencias, costumbres, sentimientos, nacionalismos al interior del país víctima y al interior del país victimario. Empiezan ya a manifestarse los grafitis en Ucrania, el grafiti del niño golpeando a Putin. Entonces esos son expresiones de sentimientos nacionalistas de los ciudadanos a favor de su país y en contra del país, del país invasor. Y ese entusiasmo de los ciudadanos a favor de su patria, de su nación y de su gobernante, eso también es una de las finalidades internas que genera la guerra, ¿ok? Entonces, la guerra también produce esos sentimientos internos y esas solidaridades internacionales. Y ya para terminar, podemos observar una gran paradoja de la guerra. Así como la guerra es fuente de desarrollo, también la guerra es fuente también de destrucción. Y eso es lo que plantea Freud en uno de sus libros, El porqué de la guerra. Y él dice, existen dos tipos de guerras, las guerras malas y las guerras buenas. Las guerras malas son las que generan muerte, destrucción e invasión y sometimiento. Y las guerras buenas son las que generan liberación de los pueblos ante el yugo de un imperio.